eléctrica original, con lo que tenemos la siguiente red eléctrica original. Tengo esta red eléctrica original. Yo quiero obtener una red dual a partir de esta red eléctrica original. Como ustedes se podrán dar cuenta, a nosotros nos va a convenir agrupar los elementos generales como elementos generales tipo paralelo. De tal manera que tendría que este es mi elemento general tipo paralelo número 1, formado por fuente y resistor. Este de acá sería mi elemento general tipo paralelo número 2, formado por bobina, capacitor y fuente de corriente, el número 2. Este sería mi elemento general tipo paralelo número 3, formado solamente por esta bobina. Y el último sería mi elemento general tipo paralelo número 4, formado por capacitor, resistor y bobina. Dejen checo que no se me haya olvidado nada. No, nada. Ahora, yo lo que voy a hacer es la gráfica de la red original. Por lo que primero debo identificar los nodos de la red original. Yo tendría aquí mi nodo número 1 y mi nodo base de referencia, que me permite cerrar al elemento general tipo paralelo número 4. Recuerden que por cada componente de la red eléctrica hay un nodo base o de referencia. Ahora, yo tendría mi nodo no independiente número 2, en torno al cual se cierran el elemento general tipo paralelo número 1 y número 3. Yo tendría mi nodo independiente número 3, en torno al cual se cierran el elemento general tipo paralelo 3 y 2. Y tendría al nodo base de referencia 0,2. ¿Listo? Ahora sí ya puedo hacer la gráfica de la red. La gráfica de la red se escribiría de la siguiente forma. Entonces tengo al nodo número 1, tengo al nodo 1, me conviene. Sí. Tengo al nodo número 1 que se ubica en el extremo superior izquierdo, el nodo número 1. El nodo base de referencia 0 subíndice 1, que está al lado derecho del nodo 1. El nodo número 2 que está abajo del nodo, el nodo independiente número 2 que está abajo del nodo independiente número 1. El nodo independiente número 3 que está abajo del nodo base de referencia número 1. Y el nodo base de referencia de la segunda componente que está justo debajo de 2 y de 3, casi en medio. El nodo de referencia 0,2. Muy bien. Sé que el elemento general tipo paralelo número 4 va del nodo 1 al nodo base de referencia 1. Sé que el elemento aquí está, se me olvidó numerarlos, el nodo 2 y el nodo 3. Sé que el elemento general tipo paralelo número 3 va del nodo 2 al nodo 3. Sé que el elemento general tipo paralelo número 1 va del nodo base de referencia al nodo 2. Sé que el elemento general tipo paralelo número 2 va del nodo base de referencia 2 a 3.
Este es el 3, ya está. Ahora, ¿yo qué voy a hacer a continuación? Ahora, lo que me conviene hacer lo que tengo que hacer a continuación es que por cada malla independiente de la red dual voy a orientarla en el sentido de las manecillas del reloj, que iría hacia, no, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que va hacia acá. Ahora, ¿qué más falta? Ahora, por cada malla independiente de la red original, va a haber un nodo independiente de la red dual. Aquí yo tengo esta malla. En el centro iría el nodo independiente de la red dual. Muy bien. Y por cada componente de la red original, yo debo tener un componente de la red dual. Por lo tanto, voy a tener un nodo base de referencia por cada componente de la red original. Entonces aquí tendría mi nodo base de referencia 0, 1, y aquí yo ubicaría a mi nodo base de referencia 0, 2. Ahora, cada línea punteada que va a unir los nodos va a atravesar a un elemento de la red original. Esta línea punteada atraviesa al elemento número 4 de la red original y cierra sobre sí misma. Esta línea punteada atraviesa al elemento número 3 de la red original. Esta línea punteada, que parte del nodo base de referencia, y va hacia 2, atraviesa el elemento número 2 de la red original. Y esta línea punteada, que va hacia el nodo, atraviesa el elemento número 1 de la red original. Lo importante es que cada línea punteada atraviese a un solo elemento de la red eléctrica original. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora, yo voy a hacer la gráfica de la red dual. Para ello, me baso en cómo están agrupados los nodos independientes y los nodos bases de referencia en la gráfica de la red dual, la cual ya casi está completa. Entonces tendría el nodo base de referencia, el nodo base de referencia, que está acá, el nodo base de referencia, que está acá, y este nodo base de referencia cierra sobre sí mismo una línea. Ahora tengo el nodo base de referencia 0, 2 y el nodo independiente para la red dual que está en esta posición, ubicándose hacia la derecha y hacia abajo del nodo base de referencia 0, 2 de la red dual. Aquí tenemos una línea punteada que va hacia el nodo independiente, una línea que va hacia el nodo independiente, otra línea que atraviesa el elemento número 3 y va hacia el nodo independiente, y otra línea que atraviesa el elemento número 1 y va hacia el nodo independiente. Muy bien, ya está. Ahora, yo tengo que definir el sentido que van a tener los elementos generales tipo serie para la red dual. Eso lo voy a hacer por medio de los números de incidencia. Bien, yo tengo los números de incidencia para la red original de los elementos con respecto a los nodos. Entonces yo tengo el número de incidencia del elemento número 4 con respecto al nodo 1 para la red original es más 1. ¿Por qué? Porque el elemento 4 está saliendo del nodo 1. Entonces tengo que conservar ese mismo número de incidencia de más 1 para la red dual. ¿Cómo lo obtengo? Antes de ello tengo que asignar sentidos a los sentidos de corriente a las mallas independientes de la red dual, que en este caso irían en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, ¿y cómo los numeraría? Bueno, de acuerdo a la siguiente forma. Yo me puedo dar cuenta que esta línea punteada, que está representada por esta línea continua, está encerrando al nodo número 1. Por lo tanto, esta sería la malla independiente número 1, a la cual se asocia la corriente circulante J1. Yo me puedo dar cuenta que esta línea representada por esta línea representada por esta línea, está encerrando al nodo número 3. Por lo tanto,
estas dos líneas formarían a la malla independiente número 3, a la cual se le asocia la corriente circulante J3. Mientras que esta línea, que está representada por esta línea, junto con esta línea, estarían cerrando al nodo número 2 y por lo tanto representa la malla independiente número 2, a la cual se le asigna la corriente circulante J2. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora sí, como se había aclarado. El número de incidencia del elemento número 4 con respecto al nodo 1 es de más 1. Ese mismo número de incidencia de más 1 debo tener en la red dual del elemento número 4, ahora con respecto no al nodo 1, sino a la malla 1. Y para que tengan un número de incidencia de más 1, el sentido del elemento 4 debe coincidir con el sentido de malla 1. Ahora, el elemento número 1 está entrando al nodo 2, por lo tanto el número de incidencia es de menos 1. Para que tenga ese mismo número de incidencia, el elemento número 1 el sentido de las corrientes circulantes es el sentido contrario, es el sentido de las manecillas del reloj, sí, exactamente. Ahora, como le estaba diciendo, el número de incidencia del elemento número 1 con respecto al nodo 2 de la malla de la red eléctrica original es de menos 1, porque el elemento 1 está entrando en el nodo 2. Entonces, el mismo número de incidencia de menos 1 debe existir en la red dual. Pero ahora, el elemento número 1, pero ¿quién sería en sí mi elemento número 1? Aquella línea que estaría atravesando al elemento número 1 en la red original, que es esta de aquí, que es esta. Y para que se tenga el mismo número de incidencia, de menos 1 del elemento número 1, en este caso con respecto a la malla 2, como con respecto a la red original, ese era con respecto a nodos, con respecto a la red dual, va a ser con respecto a la malla 2. Para que se tenga un número de incidencia del elemento número 1 con respecto a la malla 2 de menos 1, su sentido no debe coincidir con el de la malla, debe ser contrario. Ahora, el número de incidencia, el número de incidencia del elemento número 3, el número de incidencia del elemento, pero antes, ¿quién es el elemento número 3 en la red o en la red dual? Bueno, en la red original, el elemento número 3 es este, cuyo elemento está representado por este segmento de recto orientado en la gráfica de la red. Este segmento de recto orientado en la gráfica de la red está siendo atravesado por esta línea punteada. Por lo tanto, esa línea punteada corresponde a esta línea, que es la de acá. Por lo tanto, el número de incidencia del elemento número 3, con respecto al nodo 2 es de más 1 porque está saliendo de él. ¿Cómo puedo tener el mismo número de incidencia? Puedo tener el mismo número de incidencia de más 1 si el elemento número 3, ahora con respecto a la malla 2, coincide en sentido con el de la malla. Entonces ya lo he puesto que coincida, 3. Ahora solamente me falta el elemento general tipo paralelo número 2, que en la red eléctrica original está entrando en el nodo número 3, por lo tanto su número de incidencia es de menos 1, porque está entrando. Para que se conserve ese mismo número de incidencia, el elemento número 3, el elemento general número 2, para que conserve el mismo número de incidencia que con respecto al nodo 3, ahora va a tener que conservar ese mismo número de incidencia de menos 1 con respecto no ya al nodo 3, sino para la red dual a la malla número 3. Es decir, para tener menos 1, el sentido del elemento número 2, que está aquí, que existe aquí, no debe coincidir con el sentido de la malla. Y sería aquí el 2. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro? Ahora, yo tengo que en la red eléctrica original, el elemento general tipo paralelo número 1 está formado por capacitor, resistor y bobina. En la red eléctrica dual estaría formado por un arreglo en serie
de capacitor, resistor y bobina, tal como lo voy a hacer ahorita. De capacitor, resistor y bobina. ¿Listo? Ahora tengo que, de acuerdo a la gráfica de la red dual, el nodo base de referencia iría en cualquier punto cerrando el elemento general tipo serie, número que en este caso es el número 4. Además, de acuerdo a la gráfica de la red dual, el sentido se orientaría en esta dirección, tal como lo voy a poner aquí, en esta dirección, y es el elemento general tipo serie número 4. Ahora, para llevar a cabo la siguiente parte de la red eléctrica, yo me voy a fijar en los nodos base de referencia y en la posición de los nodos independientes. Yo tendría el nodo base de referencia 0,2, este es el 0,1, y el nodo independiente número 1, que va en el extremo inferior izquierdo, derecho, tal como lo muestra la gráfica de la red. Va acá, ahí está, el nodo 1. Entonces, ahora, el elemento general tipo paralelo número 2 estaría formado, el elemento general tipo paralelo número 2 estaría formado por bobina, capacitor y fuente, bobina, capacitor en fuente, que en la red eléctrica original estos tres elementos están en una agrupación en paralelo. En la red eléctrica dual estarían en una agrupación en serie y la fuente de corriente se cambia por una fuente de voltaje y están orientados hacia arriba. No, están orientados hacia arriba, porque aquí en la red eléctrica, en la gráfica de la red eléctrica dual, también los orienta hacia arriba. Y ocupa la posición de la derecha. Entonces tendría bobina, capacitor y fuente que van hacia arriba, orientados hacia arriba. Y de hecho, el nodo 1 lo voy a pasar más para acá para que la gráfica de la red no quede tan amontonada. Para que la gráfica de la red no quede tan amontonada. Voy a pasar el nodo 1 acá, más hacia acá. Ahora, justo en medio va el elemento general tipo serie número 3, que está orientado hacia abajo. En la red eléctrica original, este elemento número 3, está formado por solo una bobina. También lo va a estar en la red eléctrica, también va a estar formado por una bobina en la red eléctrica dual. Una bobina. El 3. Y esto está orientado hacia abajo, tal como aparece en la gráfica de la red, orientado hacia abajo. Mientras que el elemento número 2 está orientado hacia arriba. ¿Listo? Ahora, lo que sigue es el elemento general tipo serie número 1. Yo me puedo dar cuenta que el elemento general tipo paralelo número 1 está formado por una fuente de voltaje y un resistor conectados en paralelo. Los tengo que conectar para la red eléctrica dual en serie. Y la fuente de voltaje se cambia por una fuente de corriente. Y de acuerdo a la gráfica de la red, están orientados hacia abajo. Hacia abajo. Entonces tendría un resistor y una fuente, que es fuente de voltaje, se cambia a una fuente de corriente y están orientados hacia abajo, tal como aparece en la gráfica de la red. Y este es el elemento general tipo serie número 1. Y la fuente de voltaje cambia con fuente de corriente, mientras que en el elemento número 2, la fuente de corriente en la red eléctrica original cambia por una fuente de voltaje. Ahora, yo sé que para la red eléctrica original, la bobina del elemento 4 está acoplada magnéticamente con la bobina del elemento 3. Esto se conserva en la red eléctrica 2. La bobina de 4 está acoplada con la bobina de 3. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta?
Recuerden, se tienen que respetar los sentidos que se asignó a estas redes eléctricas en la gráfica de red, pero el elemento 1 va hacia abajo, el elemento 3 va hacia abajo, el elemento 4 va hacia acá, y el elemento 4, digo, el elemento 2 va hacia arriba, el elemento 2 va hacia arriba, tal como aparece aquí, y el elemento 4 va en este sentido, tal como aparece aquí, en la red eléctrica. Y ya he obtenido la red eléctrica dual a partir de la red eléctrica original. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? De las líneas. Entonces nosotros tenemos para la gráfica de la red las líneas punteadas. Aquí está las líneas punteadas. Entonces, cuando nosotros hemos definido los nodos independientes y los nodos base de referencia de la red eléctrica dual, cada una de las líneas punteadas debe atravesar un solo elemento y un solo elemento de la red eléctrica original. Esta línea punteada está atravesando el elemento general tipo paralelo número 1. Por lo tanto, en esta posición se encontraría el elemento general tipo serie número 1 de la red dual. Esta otra línea punteada estaría atravesando al elemento general tipo paralelo número 3. Por lo tanto, en esta posición se encontraría el elemento general tipo serie número 3 de la red dual. Esta línea punteada que parte del nodo base de referencia y va del nodo base de referencia 0,2 y va hacia el nodo 1, estaría atravesando solamente el elemento general tipo paralelo número 2, que sería el elemento general tipo serie número 2 en la red dual. Este nodo base de referencia estaría atravesando el elemento general tipo paralelo número 4 de la red dual y por lo tanto sería el elemento general tipo serie de la red. No, está atravesando el elemento general tipo paralelo de la red original y por lo tanto sería el elemento general tipo serie número 4 de la red dual. Muy bien. Entonces ya solamente me falta escribir las ecuaciones de los elementos generales tipo serie para la red dual. El elemento general número 1 sería igual a la caída de voltaje del resistor 1, que es R1 por la corriente D1, menos la subida de voltaje de la fuente de corriente, que es D subíndice 1. El elemento general tipo, la ecuación del elemento general tipo para serie número 2 sería igual a la caída de voltaje de cada uno de los elementos que lo forman, que es bobina, capacitor y fuente. La caída de voltaje de la bobina del elemento general tipo serie número 2 es igual a la inductancia propia de la bobina 2 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que lo atraviesa, que es la corriente del elemento número 2, más la caída de voltaje en el capacitor, que es igual a 1 entre la capacitancia de 2 por la integral de la corriente número 2, de la integral de la corriente que lo atraviesa, que es la corriente del elemento 2. Menos la subida de voltaje de la fuente, que es menos E de 2, porque es la fuente que pertenece al elemento general tipo serie número 2. Ahora, la caída de voltaje del elemento 3 sería igual a la caída de voltaje propio de esta bobina, que es L3,3 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que lo atraviesa, que es la corriente del elemento 3, más la caída de voltaje inducida por su acoplamiento con la otra bobina, que es igual a la inductancia mutua entre 3 y 4, que sería la L3,4 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente del elemento 4, y ya sería todo. Y finalmente, la caída de voltaje del elemento 4 sería la caída de voltaje del elemento 4 sería igual a la caída de voltaje del elemento general tipo serie número 4 sería igual a la caída de voltaje del resistor, que es R4 por la I de 4, más la caída de voltaje de la bobina, propia de la bobina, que es más L4,4 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que lo atraviesa, más la caída de voltaje inducida por su acoplamiento con la otra bobina, que es más L4,3 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que atraviesa la otra bobina, la corriente del elemento 3, más la caída de voltaje del capacitor, que es igual a más 1 entre C4 por la integral de la corriente del elemento 4 por la diferencial del tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bueno. Entonces, si ya no quedan más dudas o preguntas, vamos a pasar al siguiente tema, que es potencia compleja.
Entonces yo tengo la siguiente red eléctrica. Ahí está. Entonces, yo quiero saber la potencia compleja que existe entre el punto A y B minúscula. Lo primero que yo voy a hacer es volver a escribir esta red eléctrica en términos de las impedancias complejas de los elementos básicos y del voltaje transformado complejo de la fuente de voltaje que existe en esta red eléctrica. De tal forma que tendría lo siguiente. Entonces tendría lo siguiente. La impedancia de la bobina sería igual a 2 por la frecuencia angular omega. 2 por 4, en este caso 8i. 0.5 por 4, 2i. 3 por 4, 12, y así van estableciendo las impedancias en cada una de las impedancias transformadas complejas en cada una de las bobinas. Ahora para los capacitores sería, para la impedancia de este capacitor tendríamos 1 entre la frecuencia angular omega, que en este caso es de 4. 1 entre 4 entre 1 entre 16, que me daría para tener en el denominador 4 entre 16. 4 entre 16 es un cuarto, por lo cual tendría 1 entre un cuarto, que es 4. 4. Y la I se tiene que agregar un menos I por la impedancia del capacitor, menos 4i. Ahora, para la impedancia del otro capacitor yo tendría 1 entre 4, entre 1 entre 32, que me da de tener en el denominador 4 entre 32, lo cual es un octavo. Por lo tanto tendría 1 entre un octavo, que es igual a 8. Y como tenemos la impedancia del capacitor, sería menos, agregarle el menos I, menos 8i. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y recuerden que los resistores pasan igual porque no dependen de la frecuencia angular omega.
Entonces la sesión de ahorita ya va a terminar, me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos.